Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al invitado de Radio Francia Internacional. Acaba de inaugurarse aquí en París, en el centro Saint-Quatre, el 104, la primera exposición monográfica aquí en Francia de un artista muy especial. Se trata de Pablo Balbuena, quien recorre el mundo entero con sus instalaciones espectaculares para las que utiliza arquitectura, luz, sonido y sobre todo tiempo para engañar nuestros sentidos. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su brillante trayectoria internacional, Pablo Balbuena ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Pablo. Hola, Jordi. Sobre todo, muchísimas gracias por repetir y venir de nuevo aquí a RFI. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Madrid en 1978, donde vas a licenciarte en arquitectura. ¿No te bastaba con las leyes físicas de la arquitectura para tus creaciones? ¿Necesitabas un universo más virtual, más maleable? A mí la arquitectura siempre me ha interesado, informa todavía mucho mi trabajo, pero siempre como que me he acercado a la arquitectura desde unos puntos de vista o de maneras más tangenciales, ¿no? Me ha interesado siempre el cómo experimentamos un espacio, cómo lo podemos modificar, y la arquitectura se me hacía demasiado lenta, ¿no? Demasiado pesada, ¿no? No se puede modificar un edificio después de haberlo construido, ¿no? Sí se puede, pero lleva mucho tiempo y era un entorno, al final, la arquitectura tiene que ser funcional, ¿no? Tiene que ser útil, ¿no? Ahí, tiene que ser vivible. A mí me interesaba explorar otros aspectos del espacio y del tiempo que en la arquitectura están presentes, pero que son más difíciles, creo, de tocar, ¿no? Hablando de exploraciones, los videojuegos han sido tu caballo de batalla en una época de tu carrera. Ese sí que era un universo verdaderamente virtual y maleable, ¿no? Sí, bueno, los videojuegos, la verdad no es un ámbito en el que me sienta muy identificado, o sea, y no diría yo tanto los videojuegos, sino lo que es el desarrollo de arquitectura para entornos virtuales, ¿no? Van un poco más las cosas por ahí, por esa línea, y sí, es un ámbito que me parece, vivimos en un momento donde lo virtual prácticamente cobra más peso en la realidad cotidiana que la propia realidad física y material, ¿no? Entonces ese contraste un poco entre qué es lo real, qué es lo virtual, es algo que trato mucho en mi trabajo. Vamos a acabar viviendo en mundos virtuales si nos seguimos cargando el planeta como estamos haciendo. Bueno, yo creo que vivimos ya en mundos virtuales, o llevamos mucho tiempo viviendo ya en un mundo que tiene mucho de virtual, ¿no? Y creo que no es excluyente tampoco, creo que el cuidar el planeta no es, vamos, no hay que, creo que apelar a la virtualidad como solución para los problemas del planeta creo que no es muy buena, No es la mejor, muy buena ¿no? idea. Otro de los materiales que utilizas, como decíamos, es el tiempo. Nuestro cerebro es muy crédulo, ¿no? Es tan fácil engañar a nuestro cerebro. No sé si es. Yo creo que la palabra no es engañar. Yo creo que nuestro cerebro y nuestra manera de entender la realidad está muy construida, ¿no? Tenemos la cultura, la historia, todo lo que existe a nuestro alrededor. Tenemos una manera de entender esa realidad que nos rodea que ya es una construcción, ya es si quieres, a mí no me gusta llamarlo engaño, ¿no? Porque realmente es una. Creo que es más una interpretación. Entonces yo lo que hago con mi trabajo es, digamos, expandir, contraer esos límites de lo que es interpretable. Uh-huh. En 2007, Pablo Balbuena empiezas a superponer imágenes a edificios. Tú le llamas a eso escultura aumentada, ¿no? Tampoco te bastaba la escultura clásica. Esta es una obra, la escultura aumentada, es una obra que está presente en la exposición del Saint-Quatre y bueno, es la primera instalación que hice y básicamente era pensar en la escultura desde qué pasa cuando tú piensas en la escultura desde el punto de vista del tiempo en lugar del espacio, del propio volumen, que es algo de donde viene más tradicionalmente la escultura. Lo que me interesaba es
¿qué pasa cuando esculpes el tiempo, ¿no? Y es un poco la respuesta a esa pregunta fue esa instalación. ¿Qué dijeron de ese proyecto tus compañeros arquitectos? Pues no lo sé, me imagino que Envidia, tendrás que seguro. preguntarles a ellos, pero sí que es verdad que es una obra que bebe un poco también formalmente de Malevich, no deja de parecer, hay mucha gente que establece la referencia como con una maqueta, un modelo de una ciudad y como te decía antes, los arquitectos creo que sí que en general sí que hay una resonancia de los arquitectos con mi trabajo en el sentido de que realmente estamos tratando temas similares, aunque desde la perspectiva del artista, ¿no? Que igual pues puede tener puede tomarse más libertades, ¿no? Pero sí que hay temas que se solapan, ¿no? ¿Qué dirías a la gente que te acusa de ser un mago de la realidad virtual, de manipularnos? Bueno, no es un término con el que me sienta muy... La gente, pues, sí que hay una parte de mi trabajo que apela a la manipulación de la percepción y esto es algo que es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante... eh, es fenomenológico en el sentido de que permite una aproximación a las obras que no requiere... Es muy universal, es decir, todos sabemos lo que es el espacio, todos sabemos cómo nuestro cuerpo se mueve en el espacio y esos son materiales con los que yo trabajo y que no requieren una explicación, no requieren que tú sepas de historia del arte o de historia de la pintura para entender una obra determinada. Entonces, por un lado, eso permite una accesibilidad a un público muy amplio y esto es interesante, pero a mí también lo que me interesante es eh, provocar diferentes niveles de lectura, es decir, no quedarse en la superficie de algo exclusivamente, no quedarse en la ilusión o en que es fácil en ese sentido, sino que la ilusión sirva para provocar una reflexión. Ese es el objetivo. Nos decías hace un tiempo que huías de la espectacularidad, que no es tu meta, ¿no? No, 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 en absoluto. Como te comentaba, es precisamente lo contrario. Es que a través de una experiencia, o sea, sí me interesa la experiencia, es decir, una experiencia que sea lo suficientemente, que tenga el suficiente peso para que tú te plantes, oye, que es esto que pasa aquí, no, hay algo aquí que no encaja, ¿no? Pero que a partir de ahí también mantener o provocar dar el espacio al espectador para que pueda procesar mentalmente eso que está mirando, ¿no? La arquitectura sigue siendo tu material de trabajo. Estamos viendo las imágenes de 2014 en la estación de Austerlitz. Fue un lujo, ¿no? Tener ese espacio de casi medio kilómetro con esos pilares, esas columnas espectaculares. Sí, hay proyectos bueno, que digamos las condiciones se dan solamente en un tiempo y un espacio muy determinados. Este fue uno de ellos. El poder trabajar en esa escala fue efectivamente un lujo. Recientemente también está la documentación en la exposición, la documentación de otro proyecto que fue muy especial en una catedral en Reino Unido, que fue un poco también pues otro proyecto de estos que coinciden muchas variables y, y bueno, pues que poco a poco también vas construyendo un poco una bolsa de proyectos que, que, que son relativamente únicos, ¿no? Y que seguramente no se vuelvan a repetir, ¿no? Y el año pasado interviniste en el subsuelo de la Defensa, el barrio de negocios de París. Imagino que eso potenció esta gran exposición que inauguras ahora aquí en París, ¿no? El, la exposición estaba ya, digamos, encauzada, o sea que viene ya de un poco de más largo. El proyecto de la Gare d'Austerlitz sí que lo hice ya con el director del Sencatre, que en ese momento dirigía la Nuit Blanche, que es José Manuel González. Y bueno, pues en un momento dado él me invitó a la posibilidad de hacer una exposición en el Sencatre. Y bueno, ha sido un proyecto muy interesante porque me ha dado la posibilidad, es la primera vez creo que puedo hacer una exposición, ya no es un proyecto individualmente, porque por ejemplo la Gare d'Austerlitz, siendo un proyecto, es un proyecto, ¿no? Aquí puedo articular un discurso de una manera más profunda con diferentes obras que hablan de una idea, ¿no? Y la exposición acaba siendo algo
más construido y también que me permite hablar a un nivel más, digamos, más amplio que una sola obra. ¿Qué van a poder ver los espectadores de esta exposición que va a estar 2 meses en el Saint-Quatre? Hasta el 24 de marzo, sí. Pues van a poder... La exposición se titula Si le temps est un lieu y habla de la relación entre tiempo y espacio, de cómo el espacio, a mi entender, se construye más con el tiempo que con el propio espacio, ¿no? Y básicamente la idea es trabajar a través de la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace un lugar? ¿Qué es lo que hace que tú te acuerdes de un lugar o de una situación determinada espacial? Al final es la experiencia en el tiempo. Y básicamente lo que hago es una exposición que prácticamente, materialmente, las salas están muy vacías. Prácticamente hay muy pocas cosas físicas, muy pocos objetos, pero sin embargo el cambio de cada sala es importante, ¿no? Aparte de ese trabajo mega grande, permíteme que lo diga así, tienes un trabajo minimalista en el que utilizas pequeñas baldosas, ¿no? Sí, también, sí, en efecto hay varias series que trabajo con la idea de motivo. Una de ellas que se llama Formas de tiempo en castellano, que también está presente, es una de las piezas que está presente en el Saint-Quatre, y es una obra que básicamente, bueno, es un motivo cerámico que se va transformando en el tiempo. A lo largo de la exposición se va transformando, el público incluso es invitado a hacer parte de esas transformaciones, y es una obra que es infinita prácticamente. Trabaja con una temporalidad que está fuera de la escala humana, ¿no? No es aprehendible dentro de nuestra escala temporal. El Saint-Quatre es un espacio inmenso, piedra, hierro, vidrio. Fue las antiguas pompas fúnebres de París, ¿no? Muy simbólico eso también para algo oscuro. Bueno, de hecho, sí, es un poco divertido porque es algo que el propio Saint-Quatre trata con cuidado, ¿no? Un poco estar asociado, un lugar cultural asociado a las pompas fúnebres, bueno, como que da un poco de... A mí me interesa, ¿no? Esas asociaciones a veces bueno, con la historia del lugar también. Y bueno, no es algo consciente, pero bueno, sí es verdad que yo no diría lúgubre, ¿no? Pero hay una escala, hay una que da pie a... Es curioso porque no es un edificio, no es un lugar que se perciba en absoluto como... Es majestuoso. Podría ser un mercado, por ejemplo, Podría ¿no? ser un mercado. Tiene más de mercado que de pompas fúnebres, ¿no? Eso es... Siempre se ha hablado de la muerte de la novela, la muerte de la pintura, quizás allí. Se define como lugar infinito de cultura e innovación. Te va como anillo al dedo, ¿no? Quizás en la vanguardia de lo que se hace en arte hoy. Bueno, la vanguardia, no sé yo, hay muchas vanguardias, ¿no? Hay muchos tipos de vanguardias, hay muchas cosas. Ahora mismo también mismamente en el campo del arte hay exploraciones muy diferentes. A mí sí que me interesa un poco, es decir, me interesa en mi trabajo poder explorar límites, ¿no? Eso es algo que para mí es fundamental. Y la verdad es que ha sido interesante también el trabajar no solo con José Manuel, sino con todo el equipo del Saint-Quatre. Por ejemplo, la posibilidad, todo el equipo técnico, pero también, por ejemplo, todo el equipo de mediación, ¿no? Que está haciendo posible que esta obra que te comentaba pues, se pueda cambiar con el público. Todos estos son aspectos que te abren vías de exploración que no son, en efecto, las habituales, ¿no? De presentar un objetito en un cubo blanco que está muy bien, pero bueno, no sé si, es decir, creo que hay lenguajes de exploración que permiten otras vías, ¿no? Desde su inauguración hace 10 años, el Saint-Quatre se ha convertido en un centro cultural importante en París. Me decías que está lleno de actividades, ¿no? No para. Sí, es muy interesante cómo es un espacio que pertenece creo que es a la mairie, es decir, es un espacio Municipal, sí. Que es público o pertenece a un organismo público, pero realmente es un espacio público, es decir, tiene más de plaza
Pero por otro lado, pues es un lugar que está acondicionado, que hace calor en invierno, que hay luz, que puedes llegar y poner tu música, y realmente algo tan sencillo como permitir que la gente pueda hacer suyo ese espacio. eh, la verdad es que es increíble, ¿no? Tú pasas por allí un martes a última hora de la tarde y la actividad es delirante, casi diría, ¿no? Imagino que con esa tarjeta de visita que supone una exposición en el San Catre, las proposiciones te van a llover del mundo entero, ¿no? ¿Has expuesto ya en el mundo entero? He tenido la posibilidad de hacer proyectos ya internacionalmente en muchos sitios y bueno, para mí realmente lo importante es como esto que te decía, ¿no? Poder articular un proyecto que tenga un peso específico, que para mí sea interesante, ¿no? Principalmente lo importante para mí al final es acabar un proyecto y decir, bueno, quedarte contento un poco con lo que has hecho y luego pues ya, pues si hay gente que le interesa y salen otras proposiciones a raíz de eso, pues genial, ¿no? Pero eso ya viene más tarde. Has expuesto en América, en Asia, en Corea del Sur, me decías. ¿Cuáles son los próximos proyectos en los que estás trabajando? Pues hay varios proyectos. Hay, estos últimos meses han sido de mucha intensidad, entonces también la idea es un poco tomarme el tiempo para poder pensar en estos nuevos proyectos un poco con calma y poder también tener la perspectiva, ¿no? Que no sea todo correr, sino que también que haya tiempo para leer, para procesar ideas. Y hay algún proyecto, llevo tiempo, no sé si debería hablar de esto, ¿no? Pero es un proyecto... Podrías. Lo voy a nombrar porque tiene mucho que ver digamos, con mis orígenes, vamos, con el hecho de ser español, ¿no? Pero hay un proyecto que está muy ligado, llevo tiempo intentando desarrollar ideas en torno al tiempo y al cuerpo, ¿no? Es decir, yo siempre he trabajado mucho con la arquitectura, pero llevo un par de años o 3 años intentando encontrar un poco la manera de trabajar con el cuerpo humano y el movimiento del cuerpo humano. Y hasta hace poco no he conseguido un poco cuadrar, y hace poco una casi revelación. Y bueno, ha sido un poco la vuelta a los orígenes es decir, es algo que he descubierto en la cultura española, que me parece que está... que tiene un potencial de exploración muy interesante, ¿no? Y también de mostrar algo. Entonces, bueno, no, lo dejo ahí, pero es un proyecto al que tengo muchas ganas. Pronto te veremos en un festival de danza, quizás. Por ahí van los tiros. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros. Sepan, tienen una cita en el San Catre, en el norte de París, para esta gran exposición monográfica del artista español Pablo Balbuena. Muchísimas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Vanessa Loiseau, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.